Buenas noches a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno tenerlos acá en este tema tan importante. Este es el último martes de encuentro que tenemos en el año y es de inclusión en nuestro colegio. ¿Cómo abordamos esto? ¿Cómo también reconocer si de repente alguno de nuestros propios niños tiene alguna necesidad educativa especial? ¿Cómo el aula inclusiva también beneficia a nuestros hijos? Eh, ¿Cómo tomar conciencia de este tema? Esas son algunas de las preguntas que nos responderán acá las especialistas invitadas. Y la idea es que vayamos entre todos construyendo el tema de la inclusión en el colegio, en nuestra comunidad del San Ignacio. Entonces le doy paso, no sé si la Carolina o la Paulina van a presentar un poco más el tema y a las especialistas. Sí, yo voy a presentarlo. Eso. Ya, gracias Andrea. Bueno, hola a todas, a todos. Hola. Buenas tardes, buenas noches, no sé a esta altura del año qué es pertinente. Eh, yo soy Carolina Muñoz, soy parte del grupo de familias NEE, que es Necesidades Educativas Especiales del colegio. Primero quería darles a todos las gracias por estar acá, por interesarse, por conectarse. Y les quería contar que además soy mamá de Blanca Rodríguez, que está en el prekinder A de nuestro colegio y que tiene hipoacusia, es decir, sordera, en su oído derecho producto de una condición con la que ella nació, que se llama microtia, que en su caso es la falta de formación de su oreja, de la oreja en el oído derecho, de su oreja derecha, perdón, que tiene como consecuencia la falta del conducto auditivo. Y por la falta de este conducto auditivo, la Blanquita no puede escuchar por ese oído. A mediados de este año nos juntamos con un grupo de mamás del colegio para compartir necesidades comunes respecto a nuestros niños y nos dimos cuenta que las necesidades eran muchas las que compartíamos, que se iban repitiendo. Y a partir de eso empezamos a contactar a otras familias en la misma situación, en el boca a boca, que una conocía a la otra, y así se fue formando este grupo de familias de necesidades educativas especiales, que hoy día más que un grupo es una comunidad de aproximadamente 40 familias del colegio que tienen hijos con alguna necesidad educativa especial y que además le integran apoderados y apoderadas del colegio que si bien no tienen hijos con alguna condición en particular, se han puesto a nuestra disposición y nos han contactado para poder darnos apoyo desde su expertise a este grupo. Así que nuestro objetivo en general es acompañarnos pero también poder trabajar en forma colaborativa con el colegio para poder ser un aporte en este proceso hacia la inclusión que estamos todos transitando, tanto nosotros como familias con un hijo con alguna condición, como todos ustedes en realidad. Y en ese contexto surge esta charla de martes de encuentro, que la estamos organizando en conjunto con el Centro de Padres, Madres y Apoderados, y que el objeto principal es llegar a las familias del colegio, especialmente aquellas sin hijos con necesidad educativa especial, de tal forma de responder sus dudas, derribar los mitos y por sobre todo que nos comencemos a sensibilizar como comunidad que somos de por qué la inclusión nos hace bien a todos, a todas y a todos. Antes de empezar, me gustaría informarles que este conversatorio será grabado para aquellos que no puedan unirse en tiempo real. La grabación estará disponible dentro de algunos días por los canales oficiales del Colegio del Centro de Padres, Madres y Apoderados, y ya contamos con la autorización de ambas expositoras para eso. La idea es que este encuentro, más que una charla expositiva, sea una conversación, por lo que los invitamos a todos a ser parte activa de esta instancia. Partiremos con una breve exposición de cada una de las profesionales que nos acompañan hoy, para luego continuar con un espacio de conversación, donde las expositoras responderán preguntas desde la comunidad que nos han hecho llegar previamente, pero también responder a aquellas inquietudes, preguntas y comentarios que tengan ustedes que están conectados hoy día y que pueden ir dejando en el chat de la charla que estará abierto durante toda esta conversación. Y por último, quisiera precisar que al menos en esta oportunidad, como primera ocasión de muchas esperamos, nos centraremos en discutir más bien ideas generales en lugar de responder temáticas puntuales y casuísticas. Esto nos permitirá explorar conceptos más bien amplios sobre inclusión y diversidad en la educación. La verdad es que personalmente yo creo que hablo a nombre de todos mis compañeras y compañeros, me emociona mucho ver tanta gente conectada hoy día.
esta noche y bueno, sin más preámbulo, quisiera darle la bienvenida a todo este conversatorio, que es muy importante para nosotros y queremos agradecerle su participación. Cada uno es clave para poder construir una comunidad educativa más amable para todos, donde todos tengan las mismas oportunidades de desarrollo, donde todos valoremos nuestras diferencias y finalmente donde todos nos enriquezcamos. En resumen, una comunidad más inclusiva. Antes de entrar de lleno en el tema que nos convoca, queremos darle la bienvenida a nuestras dos invitadas excepcionales que amablemente accedieron a nuestra invitación inmediatamente, así que queremos darle primero que todo las gracias y por supuesto que enriquecerá nuestra conversación desde su experiencia y conocimiento. Primero me gustaría presentarles a Andrea Lisboa, educadora diferencial y especialista en discapacidad cognitiva. Andrea es socia fundadora de la asociación Aula Lab, donde realiza charlas y capacitaciones sobre inclusión. Además, forma parte del equipo de Creer para Incluir, un centro de apoyo y desarrollo integral. Andrea ha completado diplomas en diseño universal de aprendizaje y en neuroeducación. Nuestra segunda invitada es Alejandra Flores, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en psicología educacional de la misma casa de estudios. Alejandra es especialista en neurodesarrollo, con un enfoque particular en altas capacidades y el espectro autista. Su experiencia y conocimiento nos brindarán una perspectiva valiosa sobre la importancia de comprender y apoyar el neurodesarrollo en nuestros hijos e hijas. Andrea, Ale, les queremos dar nuevamente las gracias por acompañarnos y por compartir su valiosa perspectiva con todos nosotros. Y para comenzar, partiremos con Andrea, que nos conversará sobre los paradigmas de la inclusión y por qué la inclusión es positiva para todos los estudiantes. Andrea, por favor, te dejo la palabra, siendo que tienes una presentación, todo tuyo. Gracias, Caro. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Espero que estén muy bien y nuevamente agradecerles al equipo, digamos, equipo y grupo de apoderadas por la invitación. A ver, yo les quiero como contextualizar que brevemente yo necesito desde mi neurodiversidad pues, un encuadre y por eso tengo PPT, a diferencia de la Ale. Pero básicamente lo que yo les quiero mostrar. Obviamente, esta es una reunión yo digo, de toma de conciencia, más de que sensibilización, toma de conciencia de muchas cosas que después vamos a poder ir abordando un poquito más desde el diálogo y desde las preguntas, pero quiero comenzar porque me imagino que muchos de ustedes no tienen idea de qué es la inclusión, no tienen idea qué es eso de necesidad educativa especial, etcétera, etcétera, algo que, tranquilos, es muy frecuente, es muy común. Entonces, la idea es que obviamente partir y abrir desde algunos conceptos que creo que son muy importantes que conozcamos todos y todas, independiente de que tengamos o no algún hijo o hija en situación de discapacidad. Pero me voy a mover esto para poder agrandar. Ahí ya me super presentaron, da lo mismo todos mis galardones, pero me quiero quedar con esa imagen desde la inclusión y me encantó. Yo soy muy visual, entonces me gusta desde aquello. ¿Y por qué me parece interesante? Porque no quise mostrar rostros, porque ahí vamos viendo que la inclusión y la diversidad es mucho más que una persona en situación de discapacidad. Y por lo tanto, aquí los invito a comenzar este viaje desde los paradigmas, pero finalmente que es el corazón y el alma de los procesos de inclusión. ¿Ya? Y por eso es un tema que tanto me gusta y tanto me apasiona también. Ahora, desde eso, y lo que yo les decía, o sea, ¿de qué se trata esto? Es inclusión, qué son las NEE, que quizás vieron hasta en el flyer, qué son las necesidades educativas especiales, qué es esta cuestión tan rara que están hablando. Y solo para que, a grosso modo, para que todos sepamos y nos situemos desde la conversación, porque creo que es súper importante como cuando uno habla, desde dónde se sitúa y de dónde estamos este grupo de padres también. Eh, Hay varios como paradigmas o formas de mirar, por decirlo así, el mundo, y uno efectivamente es la separación, que un grupo con mayores diferencias está aislado del resto, otro es integración, que este grupo se suma, pero está como todavía dentro de un grupo en particular, y el otro es el paradigma de inclusión. Y en nuestro país, y en eso yo siento el tiro una información no menor, en nuestro país, incluso a nivel mundial, estamos en un tránsito de integración e inclusión.
A mí siempre me preguntan, ¿hay alguna experiencia inclusiva? Yo les digo hasta donde yo conozco, que es como mundo occidental, no. Hay experiencias y por eso es un tránsito. Y por eso a veces uno dice, pero ¿cómo? Si estábamos acá, estábamos allá. Y ahí yo siento las bases que, por eso siempre hablamos, los que trabajamos en esto, de un proceso de inclusión. Un proceso que está en continuo cambio, en continuo avance, porque nosotros somos personas. Y cuando trabajamos con personas, la cosa no es tan sencilla. No es A más B o 1 más 1. Es mucho más complejo y son procesos más complejos. Ahora, sobre eso, perdón, solo para que todos los que están acá sepan, ¿por qué es integración? ¿Qué es inclusión? ¿Es lo mismo? ¿Lo usamos como un sinónimo? No, no es lo mismo. Desde el enfoque de la diversidad, no es lo mismo. Y no es un eufemismo tampoco. Son miradas distintas. La integración, efectivamente, señala que un grupo de estudiantes, ¿ya? En situación, y acá habla así, solo en situación de discapacidad, eh, se incorporan en la escuela recibiendo los apoyos que ellos solamente necesitan y se apoya el proceso de este estudiante en particular, no de la diversidad, sino de solo este estudiante que parece que es un poco más distinto que el resto, y la escuela, por lo tanto, no necesariamente se transforma, sino que la persona, en este caso la persona en situación de discapacidad, es la que se tiene que adaptar a la enseñanza. Y por eso desde ahí viene el concepto que quizás han escuchado de adecuaciones curriculares, de ajustes al currículum, pero viene desde aquí, desde esta lógica. Y también, perdón, desde aquí viene el concepto de estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Y quiénes son estos estudiantes? A ver, voy a bajar aquí que para verlo. Son efectivamente, y esto está incluso en nuestros decretos de nuestro país, pero ojo, también a nivel mundial, es que son un grupo de estudiantes en particular que necesitan ayudas y recursos adicionales o extraordinarios. Esto está textual, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso, digamos, de aprendizaje y acceder al currículum. Por eso que hablamos solo necesidades educativas, porque esta mirada es desde solo la escuela, ya solo el colegio. Y viene, insisto, desde la lógica o el paradigma de la integración. ¿Y quiénes son estos? Y yo creo que es importante porque probablemente, insisto, lo han escuchado o lo van a seguir escuchando, y sin entrar en detalles legales, hay como dos grandes grupos que se hablan de permanentes y transitorias. ¿Y quiénes son las personas con necesidades educativas permanentes? Es alguien que durante todo su proceso escolar requiere un apoyo, y generalmente lo que nosotros solemos ver son personas en situación de discapacidad cognitiva, motora, visual, sensorial, ¿ya? En algunos casos también psíquica. Y las transitorias es por un periodo determinado, o sea, estudiantes con dificultades de aprendizaje, atencionales, emocionales, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de transitoria, ahí probablemente ustedes dicen, son más estudiantes de los que yo pensé. No es solo el estudiante con síndrome de Down, no es solo el estudiante que usa una silla de ruedas, no es solo el estudiante que tiene dificultades auditivas. Parece que son más de lo que pensamos. Y uno empieza a abrir este abanico, a abrir esta mirada, y se da cuenta que ya no son quizás 40, quizás son 200, quizás son muchos más estudiantes, ¿ya? Que necesitan apoyos particulares para conducir y para aprender y para participar de su proceso educativo. Y lo más importante, no es el diagnóstico clínico, o sea, si yo soy una persona con la condición del espectro del autismo, eso es una cosa, pero mi necesidad educativa especial podría ser, por ejemplo, usar apoyos visuales, por ejemplo, usar un medio tecnológico, por ejemplo, es como los apoyos que requiere son específicos a cada estudiante, ya lo dije que era para acceder al currículum, no es una categorización y son dinámicos, entonces van cambiando. Y eso también, ojo, dependen del estudiante y de las demandas del contexto. Y aquí quiero explicar que yo asesoro varios colegios, yo visito varios colegios, y créanme que no todos los colegios son iguales, no todos los colegios tienen las mismas demandas, y por lo tanto no puede que un estudiante en un espacio educativo tenga una necesidad educativa especial que quizás en otro espacio educativo no sea tan así.
Y avanzando, aquí nos acercamos al proceso de inclusión, que es hacia donde todos queremos, y yo estoy muy segura que todas las familias que a nosotros nos invitaron así lo desean, que es obviamente un concepto más amplio, en que la escuela se transforma y que se debe responder a las necesidades de todos los estudiantes, incluidos aquellos que presentan necesidad educativa especial. Y esta frase me encanta, que una de las premisas es que todos los niños deben aprender juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales y culturales. Y aquí quiero detenerme en que hoy día lo que nos convoca son los estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Y por qué digo eso? Porque la inclusión también están personas con minorías étnicas, migrantes, personas con altas capacidades, diversidad de género, diversidad sexual, etc. Entonces, finalmente, los procesos de inclusión lo que apuntan, y como ahí yo pongo en negrita, que la diversidad, comillas, es la norma. Y así en muchos como grandes escritores dicen, esa es la diversidad es lo real. ¿Ya? El creer que hay unos como encasillados, nos hemos dado cuenta, y ahí probablemente la Ale va a profundizar en aquello, que eso es una ilusión, como se dice desde el diseño universal de aprendizaje. La norma es una ilusión y la diversidad es la norma. ¿Ya? Entonces ahí nos hace un cambio de mirada, un cambio de enfoque. Y yo me encanta esta pregunta, porque probablemente ustedes como papás, mamás, apoderados, familiares, dicen, bueno, pero yo desde mi espacio, ¿por dónde puedo comenzar para realizar cambios? ¿Qué puedo hacer? Y tomo una frase de Echeita, uno de los grandes escritores, o que por lo menos a mí me encanta, que él señala que tu microespacio propicia la inclusión. Y por eso tiene gran como relevancia las personas que están hoy día conectadas. Estas 84 personas que aquí veo, porque el microespacio de ustedes 84 propicia la inclusión. Mi microespacio puedo propiciar la inclusión. No tengo que ser un ministro, no tengo que ser dueño de un colegio. Desde mi microespacio puedo día a día propiciar la inclusión. ¿Ya? Esto suena súper fácil, ustedes dirán. Bueno, vamos a ir viendo un poquito desde el colegio y cómo podemos hacer la bajada, como en este caso, que ya no está en microespacio, en un espacio educativo que es el Colegio San Ignacio. Y yo sé que esto suena súper teórico, pero quiero ir haciendo la bajada a lo real, a lo concreto. Y siempre cuando hablamos de inclusión, uno habla de política, cultura y práctica. Esto está descrito en todo el mundo, hay millones de libros al respecto, Naciones Unidas se rige por esto, las leyes y decretos se rigen por esto, la Convención del Derecho de las Personas en Situación de Discapacidad se rige por esto, pero ¿qué hacemos desde nuestro microespacio? Y las llevo perdón, que no las veo todo, que a nivel de política se establece que son, bueno, cómo se gestiona la escuela, sus políticas, su reglamento, su normativa. ¿Y cuál es la bajada? Y esto es importante porque ustedes son parte de una comunidad. Están las leyes y decretos e instructivos a nivel nacional. Ok, ahí ninguno de nosotros quizás tiene injerencia, salvo que trabaje en ese ámbito, pero sí en las políticas intraestablecimiento educativo. Y eso es súper importante porque si tenemos políticas que valoren la diversidad, eso permea, como se dice, a todo el establecimiento educativo. Que sean respetuosas, por supuesto que se adapten a lo que ustedes tienen como padres apoderados, pero que tengan esa mira de valorar los procesos de diversidad, los procesos inclusivos, que insisto, es mucho más que lo educativo. Pueden ser sociales, la participación, el respeto y valoración por el otro, y tantos otros que después vamos a conversar, pero eso también es súper importante. Entonces, cuando ustedes como apoderados, yo sé que los colegios crean su proyecto educativo institucional y citan a los apoderados como comunidad. Bueno, ahí está cuando desde mi microespacio, mamá, papá, cuidador primario, yo puedo aportar desde, hey, pongamos algo o un principio que valore a la diversidad. Y desde las prácticas, creo que es bueno, es lo que se enseña y cuál es un poquito lo que ustedes preguntaban al inicio, que son todo lo que sucede en el aula, como enseño. Y aquí, por ejemplo, capacitaciones a los docentes, en nuevas estrategias, en estrategias perdón, más flexibles, más diversificadas, y eso favorece a todos los estudiantes, no solo a un grupo en particular.
va a ser beneficioso para todos sus hijos e hijas. Y la cultura, que esto es lo que estamos ahora, es parte de la cultura, es que pienso, que creo, respeto y valoro la diversidad o es solo desde lo asistencial. ¿Qué me pasa profundamente? Y eso es, esta instancia creo que es un movilizador, una carga de batería que nos lleva a pensar, escucha, ¿qué queremos? ¿Ya? ¿Qué me pasa con la diversidad? Y que eso es muy propio, es muy personal, pero creo que es importante reflexionarlo día a día. Y ya cerrando con este tema, me encanta esta frase que hay una persona que si a alguien le interesa el tema, puede investigar, que se llama Calderón Almendros. Él habla mucho de inclusión y efectivamente lo que señala que hay un gran eslogan desde el año pasado que se dice quererles crearla. Si yo la quiero, la voy a lograr. Si yo la quiero, lo voy a lograr. Y lo más importante, y por eso me encantan estos espacios, es que probablemente los que estamos acá la queremos. Y si la queremos, la vamos a ir creando. Y esto me voy a anticipar en honor al tiempo, pero me quiero quedar con el que está en amarillo, que la inclusión nos dignifica y nos enriquece a todos. Espacios diversos, probablemente, o por lo menos yo lo creo, honestamente, espacios de diversidad nos enriquecen. Yo me enriquezco con el otro que no necesariamente piensa como yo o es igual a mí. Y este camino no es fácil, pero creo que puede ser, insisto, valioso para todos y todas. Voy a dejar de compartir. Perdonen, esto no lo voy a mostrar y estoy tratando de cerrar. Ahí está. Y muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu presentación. Me quedo con la frase que diste, que mi microespacio propicia la inclusión. Yo creo que esa es la invitación para todos los que estamos acá. Me encantó esa frase, así que la dejo nuevamente planteada. Y ahora le vamos a dar paso a nuestra segunda expositora, Alejandra Flores, y ella, bueno, nos va a contar en general, nos va a dar algunos tips para que todas las familias podamos apoyar en la inclusión, hacer alguna bajada, todos estos temas que habló Andrea, cifras, etcétera. Y bueno, tú dale ahí, tienes todo el tiempo que necesites para contar. Muchas gracias. Ya, gracias a todos. Gracias, Andrea. Qué honor seguir después de ti. Oye, primero quiero hacer gracias a todos los que están conectados. Somos 87, hoy día es martes, sí. En este horario lo encuentro increíble, así que gracias. Y un cariñosísimo saludo a harta gente, caras conocidas que veo, Felipe, la Paulina, la Martita, etcétera. Así que besos para todos. Quiero contarles que yo soy psicóloga hace como 500 años ya, así que llevo harto tiempo, he sido incluso profesora de la universidad, de algunos de los que veo conectados. Y quiero contarles que conozco bien el colegio porque me ha tocado acompañar a muchos niños y familias del colegio, así que conozco, hubo una época en que ya el portero me saludaba, me abría la puerta sin preguntar porque iba harto, me metía a la sala, así que conozco a muchas familias además tengo muchos amigos, buenos amigos que son apoderados del colegio, así que me da mucho gusto y por eso acepté también feliz de compartir con ustedes algunas ideas porque es el Colegio San Ignacio, este no es cualquier colegio, yo creo que todo lo que ustedes están haciendo también está sentando un precedente a nivel nacional. Yo he hecho acompañamiento en varios colegios y siento que si bien la inclusión igual es un tema que ya en el mundo lleva hartos años, en Chile estamos súper atrás. O sea, hace no más de 10 años más o menos que los colegios en nuestro país, algunos están abriendo la posibilidad de tener un estudiantado más diverso. Y somos un país que en general nos cuestan los cambios, por lo tanto me siento que creo que están haciendo historia y hay muchos otros colegios que están mirando lo que ustedes están haciendo. El San Ignacio siempre ha sido un referente nacional, así que hay que tener también en cuenta eso, no son cualquier colegio. Bueno, yo me dedico en general a trabajar en altas capacidades de neurodiversidad, pero más que nada me he dedicado muchos años a niños con altas capacidades, que son los niños que tienen habilidades de aprendizaje que son súper rápidos y que a veces se aburren en el colegio, y me ha tocado acompañar a muchos niños de estas características del San Ignacio. Y también soy especialista en autismo y me dedico hace como 15 años a esa área, entonces también he visto niños que tienen rasgos del espectro autista, el antiguo Asperger, que hoy día se llama trastorno del espectro autista. Entonces, pero en general, y también veo otras cosas, o sea, también me ha tocado acompañar familias del colegio que están con otros temas, más de adaptación, de ansiedad, o toda la línea
como más del neurodesarrollo normal de un niño que a veces necesita un apoyo. Bueno, me encanta y dejé por ahí escrito mi Instagram ahí en el chat porque si ven lo que publico y lo que siempre estoy hablando como disco rayado, es la idea de que en realidad para hacer inclusión para poder hacerlo bien no se necesita tener ningún doctorado en educación ni en inclusión. Es decir, cuando estamos hablando de inclusión estamos hablando de algo súper cotidiano que hacemos todos los días, ¿sí? Solamente que a veces no nos damos cuenta y se nos hace más evidente cuando la persona a la que queremos ayudar tiene algún rasgo físico o tiene un diagnóstico o una etiqueta establecida, pero en realidad la inclusión es algo muy humano. Los seres humanos tenemos esa huella en nuestra esencia, por lo tanto, nos sale muy natural. Lo que pasa es que después vamos creciendo, nos vamos aburguesando y nos vamos como endureciendo y se nos va olvidando, pero la inclusión, si uno mira a niños pequeños jugar, son innatamente inclusivos. No es una cualidad que viene de un extraterrestre. Es una cualidad muy humana que se nos va olvidando. Y se nos va olvidando porque nos vamos endureciendo por un montón de razones, pero la principal es que tenemos miedo. Nos vamos endureciendo porque nos da miedo lo desconocido, no sabemos qué hacer y preferimos evitarlo. Y eso es un poco lo que quiero compartir con ustedes hoy día. Y me hace mucho sentido empezar a hacer o continuar esta revolución de que ya estamos pasando del paradigma de la integración al paradigma de la inclusión. Y después vamos a avanzar a otro, que es el paradigma de la convivencia, porque ya decir inclusión es segregativo, o sea, que ya tenga que haber un término para incluir, ya divide. Entonces, la idea es pasar después a un paradigma de la convivencia nomás. Yo convivo con personas que son distintas a mí y punto, porque me tocó el mundo así. Y me enriquece. O sea, esa es la gracia. En la biodiversidad, en general en el planeta, es la diversidad la que salva a las especies y la que hace que nos vayamos adaptando. Si fuéramos todos iguales, o sea, los dinosaurios ya no existen, ¿ya? Y no existen porque no fueron diversos, no se adaptaron. Nosotros sí, los seres humanos tenemos un montón de herramientas y de magias que nos permiten hacerlo. Bueno, en el caso de los niños, para ser inclusivos, yo siempre cuento una historia y me perdonarán si alguien ya me la ha escuchado. Cuando fui hace unos años a Rapa Nui, que a mí me encanta ir a Rapa Nui, siempre cuento esta historia porque me impresiona. Las tribus originales siempre han cuidado a los niños en comunidad. Siempre se ha educado en comunidad. Nosotros ahora, en estos últimos 500 años, lo hemos hecho de otra manera. Pero en general, si tú miras todas las tribus, miras los pueblos originarios, los niños son de la comunidad. Si uno, por ejemplo, ve a un niño pequeño que está a punto de cruzar una calle con autos, a todos nos interpela, a todos nos acercamos y sacamos a ese niño de esa posición de riesgo. Aunque ese niño yo no sé quién es, no sé quién es la mamá, no sé por qué ese niño está ahí, pero hay una cosa que nuestra esencia humana nos hace cuidar a los niños, ¿sí? Y eso es también lo que estamos haciendo ahora cuando hablamos de inclusión, que tiene que ver con cuidar a ese niño en comunidad. Cuando yo contaba lo de Rapa Nui era porque una vez una señora me dijo, ¿a qué te dedicas? Yo le digo, yo trabajo con niños con necesidades especiales. Me dijo, tú cuidas a los temejíos. Y le pregunté qué es lo que son los temejíos. Y me dice, son los hijos de todos, son los hijos de la comunidad. Ese hijo que tiene alguna dificultad no tiene una sola madre, nos tiene a todas. Todas lo cuidamos, todas lo ayudamos, todas lo tiramos para arriba y todas apoyamos a esa madre que necesita apoyo. Y el llamado, entonces, cuando hablamos de inclusión es no solo pensarlo como un tema de derecho, que ahora va a ser obligación con todas las leyes, en el caso de la ley de autismo ahora que salió este año, va a ser obligatorio que los colegios acepten a niños con autismo, va a tener que cambiar como las reglas de convivencia, porque va a haber un montón de adecuaciones. Pero en general, cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de humanidad, es como una vuelta a ser más tribu, a ser más humanitarios, pero no porque somos tan buenas personas, es porque somos humanos y nos necesitamos, ¿ya? Y en general, como yo decía, cuando hablamos de discriminación o de no incluir en un colegio, de decir la típica es, este colegio no está preparado, no tiene las condiciones para recibir un niño con las características de tu hijo, que es lo que le dicen a la mayoría de los niños con los que trabajo, estamos hablando en realidad de una discriminación, pero no es desde la maldad, es desde el desconocimiento y es desde el miedo.
Y les quiero contar, o sea, les quiero preguntar, por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí son zurdos? Zurdos, se escriben con la mano izquierda. A ver. ¿Alguien? Levante la mano, ¿no? ¿Nadie? Veo Pueden dos. levantar sus manitos virtuales. Hay tres, Ale, yo veo tres. Ya, tres, imagínate, tres, a ver los matemáticos, 3 de 92, ¿cuánto sería? Como un 2 y tanto por ciento. En realidad, los zurdos están descritos en la población general como equivalente al 5%, ¿ya? Y menos mal que los 3 zurdos que hay hoy día aquí son zurdos en el año 2023. Porque ¿qué hubiera pasado con esas pobres personas zurdas si estuviéramos en el año 1940? A ver, pongan en el chat. ¿Qué pasaba con nuestros abuelos zurdos, nuestros tatarabuelos zurdos? Les amarraban las manos, ¿qué más? Si los castigaban, los amenazaban. Ah, oye, aquí hay alguien que le amarraron la mano y tiene 38. ¿Dónde estudió ese? Pobrecita Francisca. Los castigaban y además lo hacían sentir como raro, ¿cierto? El zurdo hasta hace no mucho, estoy hablando, no sé, 40, 30 años atrás, incluso por ahí hay algunos que todavía, a la abuelita le pegaban con una regla de madera en la mano. Sí, pues así eran las reglas. Entonces, con este ejemplo, les quiero explicar que hace 40, 30, incluso 20 años atrás, el zurdo era un discapacitado. El zurdo tenía algo raro, el zurdo estaba mal, le tenían que amarrar la mano porque tenía que desarrollar la escritura con la derecha como todos los demás. Entonces, el zurdo era neuroatípico, atípico. Sin embargo, si lo pensamos hoy día, gracias a Dios hemos evolucionado y ese zurdo hoy día en realidad no es un problema. Hay cuadernos para zurdos, tijeras para zurdos, banquitas en la universidad con el pupitre hacia la izquierda. O sea, de alguna manera el zurdo dejó de ser un discapacitado, no porque cambiara el porcentaje de personas zurdas. Lo que cambió fue la mentalidad de la sociedad estrecha. Por lo tanto, que es el principio del DUA, lo que tiene que cambiar es el entorno, es la barrera que ponemos la sociedad para que esa persona pueda desarrollarse en plenitud. ¿Ya? El zurdo no tenía ningún problema. ¿Sí? Y de hecho hoy día sabemos que las personas zurdas tienen un área del cerebro súper desarrollada, más original, he escuchado todo el hemisferio izquierdo, es decir, tienen un cableado neurobiológico diferente, pero no discapacitado, ni enfermo, ni un trastorno. Los zurdos no están de hecho en ningún manual de psiquiatría hoy día. Hace unos años sí estaban. Entonces, pensando en ese paradigma, como que en realidad las etiquetas, los diagnósticos, lo que consideramos atípico, también tiene que ver con la época y va cambiando, es que yo los quiero invitar a pensar 6 premisas que nos pueden ayudar a nosotros, cualquier papá y mamá común y corriente, a ser más inclusivo, ¿ya? Y a no discriminar a las personas que nos están mostrando alguna diferencia o alguna atipia, como antiguamente se hacía con las personas zurdas, ¿ya? ¿Les parece? Lo primero es lo que decíamos, que la inclusión es un llamado a la humanidad, es una apelación a ser más humano, no solo con el niño que se está incluyendo en el colegio, sino con toda esa familia, con ese hermano que también necesita invitaciones adicionales, quizás para tener un mundo aparte y no solo vivir en torno al hermano que tiene alguna dificultad. Hay que invitar también a esa mamá, a ese papá a tomarse un cafecito, a hablar del tema, es decir, la inclusión incluye, valga la redundancia, como una actitud con toda la familia, una actitud como de ver la diferencia como algo sano, natural, enriquecedor, y hacer sentir a esa familia también parte de la comunidad en la que yo formo parte, ¿sí? Eso es súper importante y quiero contarles que en todo el mundo los movimientos de inclusión los han liderado los padres. Ningún presidente de la República, ni subsecretario de Educación, ni ministro es el que se sienta en su pupitre y dice, ya, ahora vamos a hacer una ley para inclusión. Todos los movimientos de inclusión la han liderado y ha sido la revolución de los padres, tal cual como está sucediendo ahora en el Colegio San Ignacio con este pequeño grupo encantadora de mamás y papás que están tratando de visibilizar este tema, ¿ya? Los revolucionarios de la inclusión siempre han sido los padres, no las autoridades. Y hay que tener conciencia de eso y tomarlo con harta responsabilidad también. Para incluir, en segundo lugar, no necesitamos ser especialistas, ya también lo dije, es cosa de ver a los niños, necesitamos en el fondo tener esta actitud más que información.
¿ya? Y esta actitud implica ser valiente, no tener miedo, ¿sí? No tener miedo de hablar del tema, no tener miedo de aprender, no tener miedo de que algo le va a pasar a mi hijo neurotípico por el contacto con una persona que tiene alguna diferencia, ¿no? En tercer lugar, yo quiero invitar también a los papás comunes y corrientes que nos están viendo a que se saquen de la cabeza ese tabú de que hay temas que no se hablan porque podrían molestar a esos papás. No hablamos bajito, no, es que ella tiene una sordera, no, es que este otro tiene no sé qué. Y en realidad lo que esos papás quieren y necesitan es que les pregunten, ¿qué necesita tu hijo? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo lo incluyo? ¿Qué le enseño a mi hijo a ser un buen compañero de tu hijo? De nuevo, esta es una revolución de los papás, no podemos poner esta responsabilidad en los profesores. Yo soy la que educa a mi hijo, yo soy la que le dice a mi hijo, pobre de ti si tratas mal a tu compañero, da lo mismo si tiene o no tiene alguna discapacidad. Nosotros como papás somos los responsables de educar a nuestros hijos en la convivencia. Y en ese sentido, sacarse el tabú, enseñarle a nuestros hijos también a preguntarle al compañero que de repente tiene una desregulación, que de repente lo ven triste en el recreo o que necesita alguna ayuda de repente en clase. Acércate, pregúntale. Si él tiene también voz, esto no es solo una cosa de los papás, los niños son muy sabios, ¿sí? Pero tenemos que educar esa sabiduría, educar esa humanidad, ¿sí? Por otro lado, en cuarto lugar, quería rescatar el hecho de que la inclusión es un proceso. O sea, no es una cuestión que viene pauteada y que el Colegio San Ignacio se sentó un día y dijo, ya, nosotros vamos a ser inclusivos y vamos a integrar a personas con síndrome de Down. Al año siguiente vamos a integrar personas con autismo y así sucesivamente. Es un proceso vivo que va cambiando, que es orgánico, donde también van metiendo las patas, pero también van aprendiendo. Entonces se va corrigiendo en el camino, vamos perfeccionando y si nos equivocamos, no importa, seguimos para adelante porque la inclusión es un camino sin retorno. ¿Mm? Y en la medida en que vayamos avanzando, lo vamos a ir haciendo los ajustes necesarios. Y ajustes necesarios para cada persona y cada familia. No hay una receta para hacer inclusión. Y hay que tener paciencia. O sea, yo los invito también a tener paciencia. Si de repente una actividad, una propuesta de inclusión no resultó, sigamos para adelante. O sea, pero ya no nos podemos bajar de este barco. Como yo digo, ya empezamos este camino sin retorno y es un camino en un barco. El barco de la inclusión no están arriba nomás solo las familias que tienen un niño o una niña con alguna dificultad. Estamos todos. Tú elegiste este colegio, tú elegiste el San Ignacio, listo, firma aquí y firmaste por la inclusión en el minuto en que matriculaste a tu hijo en Playgroup. Independiente que tenga o no una condición, tú ya eres parte del proyecto educativo inclusivo del San Ignacio. No te puedes correr. Entonces, hazte cargo de eso y ahora aprende cómo ser inclusivo y enséñale a tu hijo a ser inclusivo. Pero no puedes elegir quedarte fuera de este barco. Ustedes ya están arriba. Y en quinto lugar también quiero mencionar, la inclusión en Chile está más nueva, pero en otros países ya lleva como 30 años y se ha investigado mucho. Y es súper legítimo que en un principio los papás decían, ¿puede la inclusión afectar el rendimiento de mi hijo que no tiene ninguna dificultad? ¿Puede el aprendizaje en la sala verse afectado porque hay un niño, por ejemplo, que tiene un nivel de sordera, entonces la profesora tiene que por ejemplo, repetir una frase o algo así? ¿Puede eso afectar a mi hijo que no tiene ninguna dificultad? Y está comprobado. Son millones de estudios que comprueban que la inclusión de un niño con alguna dificultad en la sala de clases, cuando es bien manejada por los profesores, como sucede en el Colegio San Ignacio, porque no es solo incluir, esto va acompañado de una preparación de los profesores y de los equipos del colegio. Esto no es solo un acto de buena voluntad, es un acto profesional también. Pero la inclusión de estos niños eleva el nivel del rendimiento de todo el curso, no solo del niño que es incluido, y eso hay que firmarlo y hay que divulgarlo. ¿Ya? Si tú vas a Silicon Valley o a Harvard o a Yale y tú les preguntas a los mejores alumnos cómo era tu colegio, todos esos colegios eran inclusivos y esos buenos estudiantes lograron desarrollar habilidades académicas destacadas, son autónomos porque además tienen que buscar su propio desarrollo, pedir lo que necesitan, pero también tienen una cantidad de habilidades blandas que le permiten tener posiciones de liderazgo, hacer equipo, y en el fondo los hace mejores personas, mejores líderes.
¿ya? Y esos son los habitantes del mundo que necesitamos ahora, si ya no queremos más gente matea, seca, para que invente más bombas. Queremos gente que logre desarrollar diálogo, que tienda puentes entre las diferencias, que logre lidiar con las diferencias. Eso es lo que está necesitando la humanidad hoy día, ¿o no? Entonces, ese es lo que nos interpela ahora. Y sin tener miedo que tu hijo súper sano, y tienes la fortuna de tener un hijo perfecto, sano y con buena letra, no le va a pasar nada si es inclusivo. Todo lo contrario, va a desarrollar habilidades blandas que de otra forma no podría desarrollar, ¿sí? Bueno, dicho aquello, digamos, para que no tengamos miedo de incluir, quisiera como terminar haciendo también alusiones que cuando incluimos no solo estamos refiriendo, y lo dijo la Andrea también, a situaciones como evidentes, como una persona, un chico con espina bífida que camina de cierta forma, que necesita usar la rampa, todo lo que haga un colegio, todo lo que haga una sociedad, por poner una rampa, por poner un ascensor, no solo le sirve a ese niño, la rampa también le sirve a una mamá con un coche, el ascensor también le sirve al abuelito del niño cuando va a un acto escolar, es decir, todo lo que hagamos de inclusión nos sirve a todos, ¿sí? Y estamos hablando de inclusión en el amplio sentido de la palabra. Hoy día, y sobre todo post pandemia, créanme, tenemos una sociedad súper machucada, súper adolorida. Ustedes se mueren, yo como psicóloga, la cantidad de niños adoloridos que recibo, no solo con alguna discapacidad física o del neurodesarrollo, también con temas más temporales, sobre todo en la línea psiquiátrica, niños con depre, niños que con autolesiones, niños con condiciones más de personalidad, más allá de las dislexias o de todo lo otro que se puede hablar como de condiciones más estables como el autismo o otros trastornos del desarrollo. Pero en el fondo hay muchas discapacidades que no se ven. Y eso es lo que quiero transmitir. No solo estamos invitados a ser inclusivos y amorosos y poner cara linda con el niño que evidentemente tiene alguna dificultad porque se le ve, porque se le nota, porque tiene rasgos, o tiene una muleta, o tiene un audífono. Es con todo el mundo, o sea, esto es con todo, incluso con los profesores que se estresan, el profe que está triste. Entonces, pensar inclusivamente implica como aceptar los malos días de los demás, no juzgar. Si te equivocáis, pedir disculpas, no pasa nada. Y avanzar, avanzar, porque ¿cuál es la meta? Finalmente, es que estos niños los estamos tirando al mundo, los estamos tirando al mundo además con una misión súper clara, además en el Colegio San Ignacio, y todo lo que hagamos dentro del colegio y también en nuestras casas influye en esa misión. Yo insisto en eso, los pequeños cambios dentro de nuestras familias y en los colegios son los que hacen los grandes cambios en la sociedad. De otra manera, no va a suceder. Así que con esta reflexión los dejo invitados ahora a conversar, preguntar, comentar, y les vuelvo a dar las gracias por estar conectados a esta hora. Muchas gracias, Ale. Nos quedamos con tu palabra y tu mensaje en particular. Para mí, por lo menos, que la inclusión es un camino sin retorno. Yo creo que acá ya en el San Ignacio dimos el primer impulso hace muchos años y ahora estamos empujando para que avance y para que permee en toda la comunidad del colegio. Y acá Daniela nos dice también que importante lo que acabas de mencionar, Ale, el rol fundamental de los padres y madres, absolutamente. Bueno, ahora además de agradecerle a nuestras dos invitadas, queremos dar un espacio de conversación dentro de este contexto de Zoom, que cuesta un poco más, pero lo vamos a intentar. Por lo mismo, vamos a leer algunas preguntas que nos hicieron llegar previamente muchas familias, para que podamos comentarlas con la Ale y con Andrea, y además las preguntas o comentarios que vayan saliendo en el chat, que ha estado abierto durante toda la exposición y que va a seguir abierto y vamos a estar leyendo continuamente. Entonces, la primera pregunta se la quiero dirigir a Andrea, un poco haciendo también relación con lo que nos comenta, nos pregunta Fran. Nos dice que Andrea comentó que la inclusión nos beneficia a todos. Entonces, su pregunta es, ¿qué valores o habilidades podemos ver que van desarrollando los estudiantes que participan dentro de un aula inclusiva? Y eso lo quiero relacionar también con preguntas que nos llegaron antes de la charla, que nos puedas contar, Andrea, desde el diseño universal de aprendizaje, cómo beneficia a todos los estudiantes independientemente de sus habilidades o beneficios, habilidades y necesidades específicas, cómo este diseño que tú hablaste nos beneficia a todos.
y si desde tu experiencia directa en las salas de clases, cómo la presencia de una diversidad de estudiantes contribuye al enriquecimiento del entorno educativo de todos los niños. Poco son varias preguntas que unamos en una para que nos puedas contar, Súper. Mira, Andrea. si se me queda algo, ahí tú avísame, Carola. Sí, A sí. ver, varias cosas. Lo primero, y me tomo también de lo que dijo Lale recién, yo he tenido la suerte de vivir en varios países y por lo tanto conocer varias experiencias educativas. En torno a aquello, yo reafirmo que efectivamente en ningún país está resuelto. O sea, yo llevo, no voy a decir mi edad, pero llevo casi 25 años trabajando en esto y yo fui de las primeras que empezamos con los pies, cuando nadie cachábamos qué hacer, todas inventábamos. Yo digo, Dios mío, lo que hicimos, mirando hace más de 20, que era una locura lo que hicimos, pero no teníamos idea cómo hacerlo. Y efectivamente hemos ido avanzando y como cuando yo le digo esto de distintas experiencias y trabajando en distintos países, voy a ser súper honesta. Ningún país que yo conozca, América Latina, Estados Unidos, Europa, lo tiene resuelto. ¿Ya? Hay países que avanzaron, que pensábamos que eran los más avanzados, pero retroceden. Otros que pensábamos que no lo tenían resuelto, están avanzando. Y efectivamente esto comprueba, como yo bien decía, que es un proceso. Un proceso que también es personal, ¿ya? Y por eso que cuando les dije que por qué es tan complejo, es porque hay personas, ¿ya? Hay personas, hay personalidades, hay creencias que están profundamente arraigadas, creencias y yo que trabajo en esto, yo a veces sí, me pillo siendo muy poco inclusiva, porque son cosas que uno tiene, uno que te enseñaron, pero para mí yo siempre digo esto en mis clases en la U y a los papás y a todo el mundo, a ver, no hay que satanizarnos, sino cuando nos pillamos en una situación que no estamos siendo inclusivos, decir chanfle. Cuando se nos sale un comentario, cuando se nos sale una creencia que está profundamente arraigada, cuando hacemos un acto en la calle, o sea, no sé, yo siempre digo, puedo hablar de inclusión, pero no sé, no doy no sé, uso el estacionamiento exclusivo a personas con discapacidad. Eso pasa, ¿ya? Y eso es súper poco respetuoso de la diversidad. Y eso es súper cotidiano. Y ese es el impacto que podemos generar. Y con eso me guío a la pregunta que me hacían, ¿qué valores? O sea, el valor de la diversidad, y esto está súper mega descrito y puede sonar súper hippie, pero no es súper hippie, está muy estudiado, es, como dice la palabra, es valorar, y ahí me voy a Maturana, valorar al otro como, ¡ay! Se me fue la frase, como alguien que me ayuda, me bloqueé, pero bueno, Maturana decía que básicamente era valorar al otro como alguien súper mega importante. Me bloqueé absolutamente en la frase, me la sé de memoria, pero se me fue. Y esto también es dignificar. Entonces, cuando uno dice, pucha, ¿qué valores puedo enseñar a mi hijo? Son cosas súper cotidianas, no sé quién lo preguntaba, olvidé el nombre, pero es jugar con distintos niños. O sea, es lo cotidiano, es jugar con distintos niños. Es que, por ejemplo, en el colegio, si en el cumpleaños invita a tu compañero en situación de discapacidad, invita a tu compañero con dificultades emocionales, invita a tu compañero que de pronto es más irascible, que de pronto uno dice, en lo cotidiano, digámoslo, uno dice, oye, ese niño es un poco raro, invítalo. También acércate, ¿ya? Esto suena súper como abstracto, pero es convivir, uno aprende a ser inclusivo conviviendo con la diferencia. Yo te aseguro, y lo he escuchado de muchos papás que he acompañado en todos estos años, que todos me dicen, yo antes de tener un hijo en situación de discapacidad no cachaba nada, no conocía a nadie, era súper poco inclusivo. ¿Y eso por qué es? Porque obviamente el convivir con una diversidad te enseña a ser diverso. Y en esto, los niños y niñas que desde edades tempranas, y esto también está escrito, y aquí lo dijo la Ale, desde que edades tempranas conviven con, por ejemplo, estudiantes en situación de discapacidad, sin tú enseñar teóricamente hablando, son personas más diversas en la edad adulta, son personas más pacientes, son personas que valoran el esfuerzo del otro, que quizás no es igual el resultado no es igual al tuyo. Gracias, Tamara, legitimidad al otro como legítimo otro, te pasaste. Eh, y yo lo veo y voy a hacer un ejemplo súper concreto, pero esto grafica lo que quiero decir. Hace poco yo tengo estudiantes que utilizan además comunicadores de alta tecnología como es su voz, y leyó, y los compañeros felices,
Y obviamente, sí, no lee al mismo ritmo que el resto, no lee igual que el resto, pero todos estaban felices y orgullosos. Ya, eso, el estar feliz y orgulloso por lo que hace un otro, te hace ser diverso, te hace valorar la diversidad. Nadie les dio la charla, nadie les enseñó, nadie los guió, es porque ellos día a día ven el esfuerzo que hace su compañero. Ven y ustedes podrían decir, pucha, pero todos los niños se esfuerzan, sin duda. Pero siendo súper honesta, las personas con mayores necesidades de apoyo, y esto hay que ser honesta, hay un esfuerzo mucho mayor que nosotros, que quizás ustedes ni se imaginan, para aprender, para entender lo que tengo que hacer en el recreo, para entender las reglas del colegio, que son muy raras porque son reglas que solo en la escuela se viven, para regularme cuando estoy cansado, para entender al otro cuando habla muy rápido, para entender los gestos en algunos casos, depende de su condición. ¿Qué me quiere decir con ese gesto? No entiendo esos gestos, etcétera, etcétera. Y otro de los valores es, como les decía, los tiempos, el ir más lento, el colaborar con el otro, el ayudar al otro, el ser generoso con el otro. Y ahí pongo un ejemplo que el lunes vi con un niño que está por aquí, la mamá está por acá, en el Colegio San Ignacio, que un compañero estaban jugando a la pelota y él se tiró hacia atrás y ya se puso muy rápido el juego y un compañero, un niño de kinder, agarraba la pelota y le decía, se la pasaba y le decía, ahora te toca a ti. Y seguían jugando. Después agarraba la pelota, ahora te toca a ti. A ese niño, que se llama Pedro, ese compañero, nadie le enseñó que tenía que hacer eso. Yo no lo medí, pero él, en la convivencia de hace 2 años, él conoce a su compañero, sabe que lo necesita, lo lee, y ese es un valor que yo siempre digo, uno en teoría no podía enseñar, es viviendo. Y probablemente muchos de ustedes que han convivido en diversidad, la diversidad que sea, eh, quizá ustedes ahora están pensando, sí, pues a mí nadie me enseñó a respetar cuál o tal diversidad, o cuál o tal diversidad más notoria, digo. Como que la aprendí, era natural, era, comillas, normal, no es tema. Cuando uno dice, ah, esa cuestión no es tema, bueno, uno esperaría que eso no fuera tema. Y creo que otro de los valores, efectivamente, para mí esos son los fundamentales. Y otra de las cosas que sí está súper como estudiada, es que en los colegios que hay, desde, digamos, real inclusión, desde la valoración a la diversidad, no solo tolerancia, sino valoración, hay menores niveles de abuso, menores niveles de bullying, menores niveles de estrés, hay aulas más flexibles, hay comunidades más dialogantes, comunidades más respetuosas de la opinión diversa, y uno esperaría, y ahí toma María Montessori, que si efectivamente uno conviviera y respetara eso, ella dice habrían menos guerras, ¿ya? Porque Sí. aprenderíamos. Imagínense qué potente. Y lo otro, que ahí también quiero ir agarrando algo que dijo la Ale, es que eh, si bien las familias han sido grandes movilizadoras, el primer movimiento que fue en Estados Unidos en los años 40, que incluso hay un documental que les puedo mandar, fue de propias personas con discapacidad, con discapacidad física, ya que se llama, en inglés se llama Crip Camp, y muestra la historia, y que hace poco falleció, que se llama Judy, la gran movilizadora, y ella fue una de las movilizadoras de los movimientos sociales de Estados Unidos. Entonces quiero decir con esto que también tenemos que mirar que, y esto puede sonar, pero uno lo escucha en la calle, no es el pobrecito persona con discapacidad, también son súper movilizadoras. O sea, ahora en el mundo del autismo, de la condición del espectro del autismo, los grandes movilizadores y charlistas son personas con autismo. Y los que nos están enseñando todo el día de hoy son personas autistas. ¿Cachai? Y que nos están diciendo todo lo que ustedes no es así. Entonces quiero decir con esto que la familia es súper potente, por supuesto, pero también las personas en situación de discapacidad son potentes, ¿ya? Y también tenemos que empoderarlos. Y por eso también ahora se está hablando mucho de los autogestores, de los representantes, ¿ya? Porque hay una frase que puede sonar muy bonita, pero no es fácil, que es nada de nosotros sin nosotros. Y eso significa que las personas con discapacidad no quieren que sigamos hablando, sino es con ellos y desde ellos. Entonces quiero decir esto, que para que se den cuenta todo este cambio, y sí, pues es un desafío enorme para un colegio. Ahora alguien preguntaba, y que me quiero ir también al DUA, que quiero tomar algo que dijo Daniela Mazardo,
que decía, ambientes inclusivos generan también una mayor creatividad, colaboración, múltiples habilidades blandas. Y quiero tomarlo porque súper bien lo que dijiste, Daniela, efectivamente esto de las habilidades blandas que tanto nos cuesta a todos. Mi generación fuimos súper poco educados en habilidades blandas y lo tenemos que ir, o pocamente educados, eh, e insisto, eso con la convivencia es como de forma natural. Y desde el DUA, desde el Diseño Universal de Aprendizaje, eh, la inclusión, los dos que inventaron estos paradigmas, el DUA y la inclusión, nunca se pusieron de acuerdo. Yo tuve la suerte de conocer a ambos, ni siquiera se conocían, ni siquiera trabajaban juntos, pero son ideas que conjugan y se unen. ¿Qué es el DUA? ¿Qué es el Diseño Universal de Aprendizaje? En simples palabras, es un diseño flexible que responda a las necesidades de todos los estudiantes. Lo estoy súper simplificando. Pero ¿eso qué quiere decir? Que si yo, y eso es un desafío, porque nuestro país, nuestro currículum, que para los que no saben, el currículum es lo que guía lo que aprendemos y cómo aprendemos, cada país lo tiene y no es casual. También tiene que ver con la visión de ciudadanos que queremos. Es súper rígido en Chile. Y esa es una de las mayores dificultades que tenemos también con los procesos de inclusión. Porque queremos inclusión, pero tenemos un CIMSE, queremos inclusión, pero tenemos pruebas estandarizadas, queremos inclusión, pero todavía los colegios utilizan pruebas estandarizadas para medir a sus estudiantes. Entonces, bueno, es un camino no fácil. Y el diseño universal de aprendizaje, ¿cómo nos favorece? Es que está desde la base, que ojalá la planificación y el currículum sea flexible desde el origen. Hay un montón de formas de hacerlo, de principios, de criterios, y esto está basado en la neurociencia, que no me voy a detener en aquello, pero para mí lo más importante es que los creadores del DUA, y lo que a mí yo pregunté y me dijeron fue, primero tú diseñas pensando en esta diversidad y después, solo y si requieres adaptación curricular para aquellos específicos, lo generas. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, diseño para toda la diversidad de mi aula, para los 35 estudiantes, y luego hago la adecuación. Lo que se hace ahora es que diseño para un estudiante promedio y después empiezo a hacer adaptaciones. Entonces, incluso eso es más costoso, pues me pega cuando uno dice, yo soy profe, me pega, ¿cachai? Porque tenéis que empezar como a cambiar cosas en el camino. Si pensamos en la diversidad y hacemos un diseño más flexible, podemos ir respondiendo a la diversidad de estudiantes. Y esto yo sé que para muchos profes, yo sé que acá son papás, pero a veces uno dice, oye, esta cuestión es súper difícil hacerlo. No es fácil, por supuesto, pero créanme que a mí me pasa mucho que insisto, a aulas que los profes sin saberlo diversifican más de lo que uno cree, sin ponerle el nombre de diversificación. Y son mucho más creativos de lo que uno se imagina, muchos más diversos de lo que uno se imagina. Se le ocurren ideas fantásticas. Y eso también lo digo en el colegio San Ignacio, ¿ya? Por supuesto que es un camino, por supuesto que es muy importante capacitar a sus docentes, por supuesto que es muy importante, y eso lo lanzo a ustedes como papá, porque finalmente si uno tiene profesores o docentes con más estrategias, yo puedo recurrir a distintas estrategias cuando sea necesario. Y eso es algo súper importante que yo digo, ahí les lanzo que hay que promover, hay que promocionar, eh, y esa capacitación que en distintas temáticas, insisto, va a favorecer a todos los estudiantes, no solo a aquellos en situación de discapacidad. Y con esto cierro, pero algo que yo siempre digo, si con una estrategia y una metodología aprenden estudiantes con mayor necesidad de apoyo, significa que con eso van a aprender muchos otros. Es como, suena súper obvio, pero es así. Andrea, para Entonces, complementar, Gracias. quiero, así para Sí, dale. los que son más exitistas o los papás que de repente tienen esos argumentos, díganle lo siguiente, que está súper investigado y súper estudiado, que ahora con la inclusión se obliga a los profesores a hacer mejores clases para todos. Pongamos un ejemplo. Si una chiquitita tiene un problema de hipoacusia, escucha menos, la profesora está obligada a hablar más fuerte, tener mejor dicción, ¿cierto? Y repetir la idea principal por si no escuchó. Y ese ejercicio le sirvió a todo el curso. Por lo tanto, está comprobado
que la inclusión y diseñar como con DUA o con estrategias accesibles para todos, mejora el nivel y el rendimiento de todo el curso y obliga al profesor tal vez a trabajar lamentablemente el triple, pero a hacer mejor sus clases. Y De disculpen, todas pero ahí maneras. algo que les quería decir hace rato, que una vez también, yo sé que hay gente que le encanta leer. Calderón Almendros, español, una vez le preguntaron cuáles eran los beneficios de la inclusión. Y me encantó cuando él preguntó y dijo, ¿cuáles son los beneficios de no hacer, lo estoy parafraseando, ¿cuáles son los beneficios de no ir a una guerra? ¿Está comprobado? ¿Hay una investigación? Y le dijeron, no, pero es obvio, es un principio de vida. Y él dijo, bueno, la inclusión es un principio de vida. No necesariamente necesito cifras, necesito investigarlo. Es un principio de derechos humanos. Y quiero decir eso porque yo sé que muchos conversatorios me dicen así como cifras, investigaciones, evaluación de impacto. Y esa frase a mí me encantó porque dije, sí, po, hay cosas que son principios de vida. Muchas gracias, Andrea y Ale. Maravillosas respuestas de ambas. Me encanta que se complementen y que esto se vuelva esa conversación que estamos buscando. Eh, Quiero leer un comentario que hizo Montserrat atingente a este tema, que dice que creo que lo único que provoca tener niños con capacidades diferentes es un curso, en un curso es hacer niños inclusivos con herramientas para trabajar en todos los ambientes mañana. Y una pregunta que nos llegó harto, que se la quiero dirigir a la Ale, también es como condensado varias preguntas, voy a enumerar varias como situaciones, pero ahí tú, Ale, puedes complementarlo si quieres. Nos preguntan cómo poder explicar a mi hijo sin necesidad educativa especiales que algunos de sus compañeros pueden desregularse, pegar, gritar o salir de las clases. ¿Cómo le digo a mi hijo cuando me pregunta por qué su compañero o compañera tiene una jornada escolar más reducida en el colegio o puede salir antes de clases, por ejemplo, puede salir de clases, perdón, por ejemplo, a la sala de la calma? En estos casos puede que los compañeros perciban que los profesores son más permisivos en algunos aspectos, salir de la sala, llevar juguetes o la misma jornada reducida. ¿Cómo hablar con ellos evitando términos o expresiones que no debiéramos usar, asegurándonos en comunicar de manera respetuosa y fomentar la empatía con ellos? ¿Cómo podemos sensibilizar a los niños y niñas de lo que pasa con un compañero y también con las otras familias y pensando en ayudarlos? Y por último, ¿cómo podemos como apoderados brindar apoyo a los niños con necesidades educativas especiales, especialmente en situaciones como cumpleaños, paseos u otras actividades? ¿Es necesario un apoyo adicional o no? ¿Cómo podemos intervenir o no en estas situaciones? ¿Cómo acercarnos a las familias? Se abren una serie de dudas respecto de las familias que no tienen hijos con necesidades educativas especiales, que muchas veces pasa, y también lo digo personalmente, que no saben cómo abordarlos y abordarnos como papás. Entonces te quería dar la palabra a ti, Alex, si nos puedes contar un poco de eso, responder Sí. todas estas dudas que nos llegaron. Gracias. Bueno, voy a ser súper breve porque también en honor al tiempo entiendo que no nos podemos alargar y con esa pregunta podríamos estar 2 días conversando, pero es súper legítimo y me encanta que aparezca la pregunta porque finalmente estas charlas no son para los papás que tienen niños en inclusión, es para los otros papás. Estas charlas o este tipo de esta actividad es para los papás que justamente quieren preguntar y quieren saber legítimamente cómo lo hago, ¿ya? Yo primero los quiero invitar también a recurrir a los profesionales del colegio que están súper bien capacitados. Yo conozco los equipos del colegio y en el fondo todas estas preguntas también las pueden ir conversando y construyendo con el colegio. Una alternativa es que el colegio meta el tema de inclusión en el currículum formal del colegio. O sea, yo siempre voy a abogar porque todos los niños lean ciertos libros, lean ciertos cuentos, tengan ciertas actividades. El 2 de abril yo soy como tengo la bandera del autismo, por eso hoy día ando con algo azul y me voy a encargar de que en todos los colegios se hable de autismo, sean o no sean, tengan o no tengan compañeros incluidos con autismo. Pero más allá del currículum escolar, los papás podemos hacer un montón. Les dejé en el chat ahí pusieron el link, que es un cuento súper bonito que se llama Las 4 esquinitas de nada, que es muy, muy bueno para iniciar una conversación respecto a la inclusión, ¿sí? Sin, como dice por ahí la pregunta, poner etiquetas ni nada. Yo siempre le explico a los niños que todos tenemos
hasta los 20 años más o menos cerebro cachorro. Desde las neurociencias está súper comprobado que nuestro cerebro está en desarrollo constante, incluso después de los 21 años. Pero hasta los 21 años tenemos un cerebro cachorro. Entonces, algunos cachorros aprenden antes, algunos cachorros aprenden después, algunas cosas, sobre todo la autorregulación. Y si un cachorro necesita salir de la sala un ratito, a tomar agua, a bajar revoluciones, bueno, es porque ese cachorro tiene un cerebro que lo necesita. Así como tampoco le permitiríamos a un niño que, por ejemplo, tiene una alergia al maní, no tiene por qué comer maní. O sea, es decir, darle a cada uno lo que necesita. La equidad significa eso, darle a cada uno lo que necesita, no a todos lo mismo. Y transmitirle ese concepto a los niños desde conceptos como universales, como la equidad, la justicia, la solidaridad, la empatía, etcétera, más que desde la discapacidad o de un lenguaje como discapacitante, es súper posible. Yo siempre sugiero la vía de cuentos, hoy día hasta los monos animados, Plaza Sésamo, Caillou, todos tienen capítulos y cosas que se pueden usar a nivel escolar, como pero no me quiero poner aquí a detallar como materiales, tal vez se los puedo transmitir después al equipo y ustedes lo cuelgan también de su página cuando pongan esta charla. Pero es mucho más fácil de lo que creemos. Sí, es hablar, es cosa de mirar la naturaleza. Mira dónde crece esa flor, esta flor de acá necesita como más sol, corrámosla, esta otra de acá necesita más agua, reguémosla. O sea, el tema de la equidad está presente en toda la naturaleza y nosotros somos parte de ella también. Perdónale, solo agregar con aquello que a mí personalmente, bueno, porque trabajo con otras diversidades, me gusta mucho hablar de diversidad Ujú. y ver temas o cuentos que aborden la diversidad. Me refiero a diversidad étnica, diversidad religiosa, y ahora yo ahí lo invito de familias también. Hay muchos cuentos preciosos. Ahí yo justo les ponía el link del Cuatro Esquinitas, que yo en honor al tiempo no les mostré, pero justo les decía que hay hartos videos también sobre el tema. Y siempre la invitación es que los lean ustedes, los papás. Yo digo, lean ustedes primero porque los niños tienen muchas preguntas o a veces no. Mm. Em, y lo que decía la Ale, a mí me encanta dar ejemplos, pero también pues, en el colegio de ustedes, este lunes, otro chiquito, me encantó. Eran niños muy diversos, uno con una condición X, el otro no. Y el otro me dice, mira, estamos iguales, somos iguales. Y yo le digo, ¿por qué son iguales? Porque tenemos la misma polera. Y me encantó, porque fue, qué lindo él que ve al otro como un igual. Y además, casi que me faltó que me dijera, somos gemelos. Y eso también es desde la diversidad, ¿ya? Bueno, y un montón como decía Lale, de libros que podemos compartir. Hay muchos videos también. Siempre la invitación es ver que, y ahí el tipo de lenguaje que se usa, hay mucho de usted no lo diga, ese como capacidades diferentes, excepcionales, hasta los grupos de personas en situación de discapacidad dicen por favor no lo diga. Eh, pero creo que no es menor porque todos estamos aprendiendo. Probablemente ustedes dicen, oh, yo lo digo. Ya, insisto, no satanicemos nada, estamos aprendiendo, pero creo que también lo podemos buscar. Al que le interesa y es más lector, yo siempre sé que hay personas que le encanta leer. Creo que hay buenos materiales desde el Servicio Nacional de la Discapacidad, sobre todo que usted no lo diga. Y por supuesto puedo también compartir desde las agrupaciones y colectivos de personas en situación de discapacidad, que ahí uno participa como oyente y aprendiz, porque son colectivos propios, pero también creo que es interesante para ir cambiando porque el lenguaje genera realidades. Sí. Y Andrea, ¿puedo perdona, agregar algo? la Ale decía de los cumpleaños, yo creo que lo mejor es pregúntele a los papás de los hijos con discapacidad. Si ustedes quieren invitar, no sé, a Josefina y Josefina tiene X condición, pregúntenle al papá de Josefina, ¿qué necesita la Josefina? Y tenganla, de verdad, crean que, no voy a decir todos, uno nunca sabe, pero la mayoría de los papás y mamás les van a ser súper generosos con la información que les compartan. Van a ser súper honestos. Y ese preguntarle a ese papá, incluso si ustedes tienen una pregunta que dicen, pero ¿cómo la voy a hacer? Háganla, porque esa generosidad también va a generar un vínculo entre ustedes como familia.
Oye, para cerrar, no puedo dejar de mencionar que cuando hablamos de inclusión, al tiro se nos viene a la mente personas que tienen dificultades o que tienen alguna discapacidad o qué sé yo, pero eso también incluye a los que piensan diferente y a los niños que tienen altas capacidades. El 10%, del 10 al 15% de la población tiene altas capacidades. En todas las salas de sus hijos hay niños, por lo menos 3, que aprenden más rápido, y esto también incluye a esos niños, ¿ya? El ser justos con esos niños y también explicar que estos cerebros cachorros, que si bien en algunas cosas tienen más dificultades, hay otros que van más avanzados, por lo tanto también requieren de otras actividades, requieren de una carpeta distinta o tienen un libro distinto. Yo creo que explicar la diversidad es justo hacerlo para ambos lados, para la línea de los que tienen alguna dificultad y para la línea de los que tienen altas capacidades o que tienen talento, así como que es más fácil verlo el talento deportivo, el talento artístico. A los niños les parece súper natural que haya un niño que pinta mejor, que juega mejor a la pelota, y luego llevar eso también a la mente, ¿sí? Al aprendizaje. Pero no dejemos fuera a estos otros niños que están al otro lado de la curva, que también requieren adecuaciones curriculares, que también requieren de perfeccionamiento docente y sobre todo también requieren de paciencia de los compañeros, porque también merecen escalar hasta donde tienen sus potenciales. Entonces, hablemos de diversidad para todos lados. Muchas gracias, Ale. Efectivamente, el tema de las altas capacidades ha sido algo que nos han preguntado harto y que querían que ustedes lo tocaron de alguna forma, así que te agradecemos enormemente por mencionarlo. Lamentablemente el tiempo es muy escaso para responder todas las dudas que nos han llegado, todos los comentarios que nos han hecho, pero queremos con esto dar el puntapié inicial para que sigamos transitando por este maravilloso camino, sinuoso camino, incierto a veces, de la inclusión. Quiero compartir un comentario de una apoderada, Patricia Merino, que dice, bueno, dar las gracias, muy buena charla, excelentes expositoras, y me quedo como mamá con la imagen que trajo Ale Flores sobre Rapa Nui. Me parece muy importante que seamos todos los que estemos acompañando, apoyando y entendiendo a las familias y niños con necesidades educativas especiales. Muchísimas gracias por todo. Y con esto, bueno, también queremos agradecerles primero a Ale y a Andrea por acompañarnos acá, por regalarnos su tiempo, su conocimiento, su experiencia, y también a todos los participantes de esta charla. Llegamos a los 100 participantes, lamentablemente no se pueden incluir más que ellos, así que superó todas nuestras expectativas. Muchas gracias por su interés y bueno, los invitamos a todos a seguir trabajando en nuestro microespacio, a que esto se siga diversificando dentro de toda nuestra comunidad en el San Ignacio. Así que, en virtud del tiempo, muchas gracias a todos. De todas maneras, quedamos pendientes para una segunda charla, porque quedamos con muchas dudas, pero dudas adicionales que no alcanzamos a leer a todos, pero yo creo que como una introducción al tema estuvo maravilloso, así que personalmente también les quiero dar las gracias a todos, Ale, Andrea, al Centro de Padres, Madres y Apoderados y a todos ustedes que asistieron en este horario. Así que muchas gracias a todos. Que estén muy bien y les vamos a compartir el link. Y por cualquier cosa en el chat les vamos a dejar el correo de nuestro grupo de familias con necesidades educativas especiales para que ustedes, si tienen alguna duda, puedan escribirnos directamente. Así que muchas gracias a todos. Que estén muy bien y que descansen. Y gracias a ti, Chao, Carolina, chao. Paulina, a Chao. todas las organizadoras. Gracias, Chao. chicas, las expositoras, Chao. gracias. Muchas gracias y Gracias. felicitaciones. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Se Muy bien. pasaron. Chao, gracias Ale. Chao, chao. Bueno, pues, vamos a pagar. Chao.